lo primero de todo deciros que hemos tenido otro pequeño fallo de ponentes en el curso. Pedro Amorós, que iba a venir, me llamó hace 3 o 4 días diciendo que le era imposible dar su charla el día 5 porque, vamos a ver, era problema familiar. El padre cuidaba de la madre, que por lo visto debía estar un poco, en fin, mal, y ahora es el padre al que ha tenido un desvanecimiento y tienen que ponerle en observación y hacerle pruebas, y que precisamente esas pruebas se las realizaban el día 5. Entonces, ¿qué dices? Pues nada, que se mejore. Y entonces llamé a nuestra querida y lesionada del primer día, Ana María Vázquez de Ois, y le dije: Ana María, está visto que te tiene que tocar dar una charla, ha dicho que procurará venir en un taxi para no volver a coger un autobús, pero me ha dicho que sí, que vendría, porque ya cuando tose no se muere, decía muy seria, porque claro, como el golpe se lo había dado en un costado. Bueno, para deciros que Pedro Amorós no va a venir de momento, y que le va a sustituir Ana María Vázquez de Ois, que estaba pendiente de dar su charla, porque iba a dar su charla el primer día y no pudo darla. Os recuerdo que era algo así como el infierno en Grecia o algo así. Ella siempre tiene unas historias muy, muy curiosas que contar, porque ya sabéis que es profesora de historia antigua. Así que deciros eso, lo pondremos luego en YouTube y en la página y en todas partes, pero ya que estáis aquí, os lo quiero advertir, que el próximo lunes no será Pedro Amorós, sino la que estaba pendiente, Ana María Vázquez Ois. Y bueno, Miguel, Miguel, de verdad, a mí me da un apuro horrible siempre que te tengo que presentar, porque es que le conocéis de sobra. Miguel, pues yo qué sé, ¿qué puedo decir de nuevo? De nuevo de ti nada. Periodista, escritor, psicólogo, director de Espacio en Blanco, metido en 20 follones, porque tú y yo coincidimos por esos mundos de Dios nacionales, sobre todo de estas cosas benéficas que siempre estás tú metida con el Padre Ángel, allí que también me llaman a mí. Vamos a ver, lo pasamos muy bien cuando nos encontramos por esos sitios extraños y estrambóticos, tú para estar allí pendiente de todo y yo para contar mis chismes de siempre. Pero bueno, así que bueno, es autor de un montón de libros, Otros mundos, El sendero de los dioses, y el último es Otros mundos, el último libro que tiene a la venta. Así que yo, ¿qué voy a decir? Que le quiero muchísimo, y él lo sabe, que además de ser ponente y una persona estupenda, es un grandísimo amigo, y doy fe de ello a nivel personal. Y esas calidades humanas que te encuentras por ahí es lo que más valoras a ciertos niveles, que estás ya de vuelta de muchas cosas, y eso permanece. Así que os dejo con Miguel y con el tema de hoy, y veremos a ver qué nuevas aventuras nos cuenta en el día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias al grupo EPTA, a Sol, a Paloma, a Piedi, a Aldo, a todos los que están por ahí. Yo venir a este lugar, fíjate que Sol me insiste y digo, no me traigas el año que viene, ¿vale? No me traigas el año que viene. Llevo 4 o 5 días súper nervioso, no sé por qué me ataco, y fíjate que he dado conferencias, Llevo, perdido la cuenta, más de 2.000, 3.000 conferencias en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero venir aquí con vosotros es como un examen final, ¿no? Hoy en casa me decían, ¿pero qué te pasa? Mi hijo, ¿no? Digo, le llamo bebé, ¿no? Digo, es que voy a hacer el examen, como tú esta mañana de matemáticas, ¿no? No sé qué tendréis que me ponéis de los nervios. Pero, no sé si la sala, el lugar, el grupo EPTA, yo qué sé. Quizá porque son las conferencias con más caché de todo el panorama nacional de estos temas. Pero como digo, he traído refuerzo. Está David Cuevas por ahí del equipo, está Jesús Ortega del equipo, y me he traído a un hermanito que me ha acompañado en muchas aventuras, Manuel Fernández. Lo habréis escuchado en el programa El Derviche Blanco, está aquí conmigo para darme ánimos y fuerza, ¿no? Os cuento primero bueno, antes de nada, ¿os acordáis de la historia esa de Adán y Eva que estaban en el paraíso? De repente viene la manzana, tienta a Eva, le dice, come de este árbol, esta fruta que es el árbol
de la fruta del bien y del mal, Eva comió y eso significó que nos echaron del paraíso. Apuntar eso, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego lo retomaremos. A Manuel lo conocí, ya no sé, hace varias eternidades o varias vidas. Viajamos juntos a Egipto. Él estaba en la Marina, ¿estabas? En la Armada. Fijaros. Y de repente hicimos un viaje de esos que hacemos de vez en cuando, místicos especiales a Egipto. Subimos al monte Sinaí y de repente al cabo del tiempo me lo encuentro que se había reconvertido en el ser que más cerca está de Dios que he conocido. Luego lo vais a saber. Ahora imagínate, tengo que estar a esa altura. No. Yo quiero decir, sobre todo, que yo de mayor quiero ser un niño como Miguel Blanco. Porque cuando estás con Miguel Blanco te dan ganas de soñar, te dan ganas de hacer cosas que tú crees que son imposibles. Los viajes que hemos compartido, los momentos que hemos compartido, es como si, yo se lo he dicho muchas veces a él y lo digo siempre, yo estoy cerca de un mago, de un alquimista que es capaz de cambiar las cosas, capaz de cambiar, incluso de cambiarte a ti mismo, porque los viajes que haces con él suelen tener esa pizca de magia que es la que te hace falta para dar ese paso que necesitas para intentar ser un poquito mejor, o un poquito, como digo, ser un poco más niño. Quizás ese paraíso perdido que decía Milton en su obra, quizás es esa infancia que Miguel no ha perdido. Más quisiera yo. Bueno, luego le conoceréis un poco más. La charla se llama Dioses y Sabios. Os he traído a Manuel porque para mí es uno de los sabios que hay en este planeta. Os voy a contar algunas otras historias, ¿no? Y me resulta difícil venir aquí porque os he contado casi la mayoría de las historias que he vivido a lo largo de mi existencia, ¿no? Me he encontrado muchas veces con dioses, con muestras de los dioses. Me he encontrado algunas veces con maestros, muchas veces con él. Y no os he contado quizá la de la ganga en Cuba. No la he contado, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es una ganga? Religión afrocaribeña, también tienen sus dioses, bastante diferentes de los nuestros. Y una ganga es un caldero está hecho de metal y dentro hay un montón de cosas, no puedo contaros muchas, ¿no? Hay palos de un tipo de santería o de religión afrocaribeña que tiene que ver con el palo mayombe, magia dura y que tienen dioses bastante duros, ¿no? Entonces yo estoy iniciado en ese tipo de religiones y me inicié precisamente para poder entender qué pasaba, qué había detrás de ahí, porque había mucha energía, había mucho poder, había muchas visiones claras de los dioses y me inicié en ello, ¿no? Me inicié en santería, mi padrino está en Guanabacoa, en Cuba, y me medio inicié, no quise seguir mucho más allá, en palo mayombe. Palo mayombe es una rama, como os digo, de esas religiones afrocaribeñas muy dura. La trajeron los esclavos de África a Cuba, unos esclavos que estaban muy en contra de los blancos. Entonces tienen, como os digo, un caldero, tienen diferentes palos, tienen hierros y tienen cadáveres, espíritus con los que trabajan. Fuimos a casa de nuestra madrina, se llama Rosa, en una zona de Trinidad que no voy a decir, y empezó el espectáculo, ¿no? Más que el espectáculo, la ceremonia. Había un montón de gente tocando tambores, sabéis que esa gente utiliza los tambores, y a medida que iba subiendo el ritmo, iba subiendo la energía. Ahí tenías que haber estado. Porque no veas cómo se va cargando de energía a medida que esa música va aumentando, ¿no? Llegó un momento que mi madrina me decía, si quieres pedirle algo al muerto, pídele. Yo nunca he querido participar en este tipo de cosas, solamente he querido verlas para intentar comprenderlas, ¿no? Pero me decía, hoy la ganga, el muerto está contento, ya verás lo que es capaz, o son capaces de hacer nuestros dioses. Al cabo de la media hora de bailar, toda la gente frenética, aquel caldero que debía pesar como 60 kilos, si no pesaba más, empezó a moverse, estaba en el suelo y empezó a moverse, muy lentamente. Cuanto más se movía, más loco se volvía la gente que estaban allí, ¿no? Todos eran gente que estaba iniciada en la religión. Y cuanto más se movía la gente, el caldero más contento se ponía, ¿no? Y me decía Rosa, fíjate cómo está el Dios que estaba dentro, ¿no? De contento esta noche. Ya verás lo que es capaz de hacer. Al cabo de un rato, aquel caldero se elevó como 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros del suelo. ¿Os imagináis? Un bicharrico que pesaba 60 kilos, que nadie tocaba,
que fuera capaz de levantarse. Estuvo ahí un rato, la gente gritando como loca, hasta que luego volvió a caer al suelo y me dijo: Rosa, ahora es el momento en el que están todos los dioses con nosotros. Y tenéis que ver la sensación, supongo que si eres cristianos, católicos, la mayoría de vosotros, ¿no? La sensación tan cercana que había, esos dioses tan diferentes a los nuestros, a cuando estás en una iglesia nuestra rezando, ¿no? Como si fueran los mismos seres con diferentes caras. Ese fue un encuentro que tuve con los dioses del Caldero, los dioses del Palo Mayombe en Cuba. La charla se llama precisamente Dioses y Sabios. ¿Sabéis cuántas religiones hay en este planeta nuestro? 4.200 diferentes religiones. Parece que la nuestra es la única, ¿verdad? Pues hay 4.200. Y entre esas 4.200 hay 30.000 dioses. 30.000 dioses diferentes que han estado a lo largo de la historia, ¿no? Conocéis algunos, ¿no? Yahvé, Quetzalcóatl, Viracocha, Júpiter, Zeus, Afrodita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a la India, ahí sí que ni imagináis la cantidad de dioses que hay. Estuvimos el año pasado y uno de los colegas parsis y sikhs me decían: en la India es el lugar donde más dioses hay, 330 millones de dioses, uno para cada momento casi del día. Supongo que conoceréis alguno, ¿no? Brahma, Shiva, Vishnu, Hanuman, Ganesh, Parvati, Kali, hay un montón de ellos. ¿Por qué os cuento esto? ¿No sabes, Sal? Hay quien dice que en todas las civilizaciones, cada una de ellas ha tenido una representación de esa divinidad con un nombre diferente, ¿no? Para cada uno de ellos adecuado a su ideología. En la mayoría de esas tradiciones, esos dioses estuvieron aquí y se marcharon. Todos se marcharon. Jesucristo se marchó también. Pero todos prometieron volver. Y en algunos lugares del planeta dejaron algunas huellas. Yo he tenido la oportunidad, supongo que Manuel también, de ver alguna de esas huellas, ¿no? Desierto de Palpa y de Nazca, en Perú. A pesar de todo lo que se critica, esas líneas, ¿no? Supongo que habréis visto las imágenes, ¿no? Hay un montón de imágenes, hay creo casi 1000 en Nazca, pero en Palpa, que está un poquito más retirado, hay como 5000 diferentes imágenes. Animales, líneas, etcétera, etcétera. Pero hay unas cuantas de ellas que están representando a los dioses. Yo tuve la oportunidad, no sé si os lo he contado, he estado en Perú muchas veces, era amigo de uno de los directores de una compañía aérea que fue la primera que sobrevolaba Nazca, y había un tipo que, no sé por qué le caí bien, ¿no? Un pirata tremendo, ¿no? Había estado traficando con armas, supongo que con drogas, pasando por la zona del Amazonas y las llevaba a Colombia, y le habían puesto como mecánico de vuelo, ¿no? Y ese día le tocaba probar un avión y dice: ven, Miguel, sube conmigo. Le pregunté: ¿estamos seguros? Porque el tipo era tremendo. Dice: ya verás que sí. Entonces sobrevolamos las líneas de Nazca y seguimos, porque había que probar el avión, ¿no? Y de repente llegamos a un lugar que habían descubierto muy pocos años antes el director de esta compañía, ¿no? Y eran esas famosas líneas de Palpa. ¿Habéis oído hablar de ellas? Si no las habéis oído hablar, echadle un vistacito por ahí en internet. Miles de figuras nuevas. Había llovido, cosa que no hace nunca en ese desierto, ¿no? Y de repente salieron esas líneas, ¿no? Ahora últimamente se están visitando, en aquel tiempo no, ¿no? Y me llevó a ver unas cuantas, como os digo, que son increíblemente sorprendentes. Un tipo que está mirando al cielo con la mano levantada, otros cuantos individuos que tienen pinta de dioses, con rayos que le salen por todos los lugares, ¿no? Ese es un sitio donde dejaron los dioses alguna de sus huellas, ¿no? El ser humano se debate en tratar de dar una explicación a eso, pero no hay explicaciones todavía. Estuve con los indígenas, los indios Hopi. Sabéis que ellos cuentan una historia que vinieron, casi toda esa gente venía de Asia, atravesó el estrecho de Bering, llegaron a América y de repente se encontraron, cuando pasaron por Canadá, una gran cadena de montañas que no podían atravesar. ¿Sabéis quién les ayudó a atravesar las montañas? Los cachinas. Ellos los definían como un escudo circular, que de repente cogía parte del pueblo, lo montó en esas naves, les hizo pegar el salto y los puso en el otro lado, en las praderas norteamericanas, y algunos llegaron hasta la zona maya, hasta la zona mexicana y un poquito más abajo. Yo tuve la oportunidad de estar con algunos indígenas, los últimos descendientes de los mayas, y ellos decían que recordaban todavía en sus sueños y en sus ceremonias cuando los dioses les habían montado en esos escudos y les habían trasladado a esa nueva tierra.
Ese es otro ejemplo de las huellas de los dioses. Si quieres contar algo, cuenta, ¿eh? Me gusta escucharte. Hay muchas más. En el Tassili, por ejemplo, Miguel Pedrero, que está algunas veces por aquí, ¿no? Más de 10.000 figuras, con figuras de todo tipo, ¿no? Y hay algunas que llaman mucho la atención, que son los orantes. Gente que está como rezando a un ser grandioso que hay ahí, ¿no? Seguramente un dios. Hay figuras como de ovnis y de gente que está siendo raptada. Y yo cuando más me sorprendí de esto, que lo había visto en fotografías y lo había visto en algunas otras partes del mundo, fue Mauritania. Mauritania hay un paso que se llama el paso Amogar, que nosotros definimos como el paso del diablo. Y vamos a Mauritania en ayuda humanitaria a curar de cataratas y a poner gafas a la gente del desierto. Y de repente uno de ellos me agradeció lo que habíamos hecho, ¿no? De camino a Chinguetti, que es una ciudad santa, la 7ª ciudad santa del Islam. Dijo, te voy a enseñar un secreto que hay que nadie conoce. Íbamos con guías, con gente que eran española, que vivía allí, ¿no? Y que conocían unos abrigos donde había pequeñas pinturas rupestres. En aquella zona del desierto, como pasaba en el Tassili, antes era un vergel, había jirafas, había todo tipo de animales de climas más benignos, ¿no? De repente llegó el desierto y todo aquello desapareció, ¿no? Entonces llegamos aquí al paso y eso, vimos unos cuantos animales, elefantes, etcétera, y me llevó a un lugar que me dejó sorprendido. Teóricamente no lo conocían más que los grandes iniciados. Dice, aquí está nuestro Dios y aquí está la gente adorándolo. Y era un individuo gigantesco también, grande, con rayos que le salían de la cabeza y unos cuantos indígenas de la zona adorándole, postrados delante de él. Ese era otro lugar donde estaban los dioses, donde habían dejado alguna marca los dioses. Hay más todavía. Los vimanas en la India, ¿os acordáis? Esas naves que cuenta el Mahabharata y el Ramayana, esa terrible batalla que hubo entre los dioses de los cielos y tenían... Ese es otro ejemplo claro. Hay otro en Costa Rica, las esferas de Costa Rica. No sé si habéis oído hablar de ellas. Fijaros si la historia es curiosa, ¿no? Todo esto que os estoy contando, de alguna manera quiere ser obviado por la ciencia oficial, ¿no? Hago un paréntesis. En el Museo del Cairo, que algún día veremos juntos, si Dios quiere, otra vez, hay una serie de figuritas que van en contra de todo lo que ha contado la gente oficialista, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay un avión, el avión de Saqqara, un avión que descubrió Eric von Däniken, que está al lado de unas figuritas de pájaros y que ellos dicen que es un juguete y es un pájaro. Cuando ves esa figura, para nada te metes en la cabeza que es un avión. Perdón, un pájaro, es un avión. De hecho, han hecho pruebas con la maqueta que significa, y aquello volaba. Ese avión se pega más vuelos, cambia constantemente. Vas a buscarlo y de repente no está. Vas a buscar cosas que no tienen nada que ver con la cultura egipcia y de repente la han cambiado de sitio. Exactamente igual ocurre con todo esto que os estoy contando, ¿no? Hay gente a la que no le interesa, primero, investigar, segundo, dar a conocer, y tercero, si se da a conocer, lo niega. No ha habido dioses. No ha habido nada más que el ser humano tal y como nos lo han contado. Apuntarlo eso. Como os decía, en Costa Rica, es curioso porque íbamos invitados, íbamos con periodistas, gente teóricamente de mucha cultura, y no tenían ni idea de que había esferas. Unas esferas gigantescas, hay miles de ellas. Estaban en la selva, teóricamente colocadas, seguramente marcando, son esferas, parecen planetas, marcando un determinado mapa en el cielo. Pero llegó la Fruit and Company, una compañía americana que quería plantar, ¿cómo se llama? Ananas. Bueno, querían plantar frutas, arrasaron la selva y cambiaron las bolas aquellas de sitio. Con lo cual nos hemos quedado sin saber si realmente estaban marcando el cielo, ¿no? Pero la gente con la que estaba allí, algunos de los maestros con los que yo me encontré, una nanita, una ancianita, y os cuento historias de maestros ahora, me vio un día, yo estaba meditando, agarrado una esfera, casi tratando de sentir el poder que tenía, ¿no? Y se me acerca y me dice, los guerreros del norte están contigo. No sé por qué, no sé qué vería en mí de guerrero, porque como veis soy bastante pequeñito, ¿no? Y me empezó a contar cosas de las esferas, su tradición. Ella pertenecía a una tribu indígena y decía que había unos cuantos guerreros que trataban de preservar esas esferas. Tenían un poder increíble. La gente sabía, los arqueólogos, que al lado de cada esfera se encontraba un tesoro de oro. Y luego aparecían extrañas figuras blancas que de repente salían de esa esfera o de ese lugar donde estaban y desaparecían.
Pues bien, esto que es uno de los misterios más increíbles que hay en el planeta, la propia gente culturalmente avanzada de Costa Rica no lo conocía. Y cuando hablaban de ello, o lo que habían oído contar, era para quitarle hierro. Pongo un ejemplo. Te estoy viendo, ¿eh? Tengo poderes. ¿Os acordáis de los círculos de Inglaterra? El misterio, uno de los misterios más grandes que hay en este planeta. De repente sacaron la noticia de 2 jubilados que lo habían hecho. Y todo el mundo se lo creyó. Espero que vosotros no. Borraron de un plumazo el misterio más grande para que no nos siguiéramos preguntando cada año. Nosotros en el programa tratamos de cada año hablar un poco de ello, ¿no? No digo tacos porque de vez en cuando hablo mal. No les interesa que sepamos estas cosas. Sigo contando más lugares de huellas de esos dioses. La isla de Segel, en Egipto. Hay un extraño lugar donde no va mucha gente, vamos unos cuantos locos. Y allí hay una estela que está abandonada. Es una isla que está al principio del río, o sea, al inicio de la civilización egipcia, imaginaros. Durante cientos de años, miles de años incluso, los faraones tenían que remontar el río con cascadas para llegar a esa isla y dejar su marca. Dejaban allí su cartucho. Y ahí había una estela, se llama la estela de Famine o la estela del hambre. Esa estela narra un tiempo en el que hubo una gran hambruna en Egipto y uno de los faraones, Snefru, el que construyó una de las pirámides y su sarcófago está inacabado en el Museo del Cairo, fue allí a pedirle a los dioses que les ayudaran, ¿no? Y de repente apareció un dios, le dijo, relató la situación que se estaba viviendo y le dio una fórmula. Una fórmula teóricamente, según el Instituto Polimérico de París, para reblandecer la piedra. Imaginaros. Y le dijo, con esto podréis construir templos muy rápidamente para los dioses. Esa es la historia heterodoxa, ¿no? La ortodoxa dicen que, bueno, no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero lo curioso es que yo he dormido 2 noches en esa isla. Y de repente, por la noche, es un territorio nubio. Los nubios se meten en casa, en sus cabañas y no salen. Pero de repente cuando estás allí, yo les decía, quiero salir, quiero ver la noche, quiero ver la luna. ¿Cómo está la luna esta noche? ¿Os habéis fijado? Vale. Tened cuidado con la señora de la noche que nos vigila siempre por las noches. Yo salía y me quedaba viendo. Y casi de las 2 veces que he estado varios días, siempre veía una fulguración que salía de ese pedacito de montaña, ¿no? Y cuando se lo contaba a los nubios dicen, son los dioses que están ahí. Esa es la razón, según me contaban, de que todos los faraones hicieran ese largo viaje, a veces hasta de 1000 kilómetros, para ir a esa isla y dejar ahí su marca. Qué curioso, ¿no? Podría estar contando huellas de dioses, montones de ellas. Un detalle si vais a museos para tener en cuenta. ¿Va bien? Vale. Si os fijáis en determinados museos donde haya figuritas antiguas, vais a ver figuras de dioses que si las sabéis clasificar son iguales en muchas partes del mundo. Tengo la imagen ahora mismo de Egipto, el Museo del Cairo, ¿no? Hay imágenes de dioses con plumas exactamente iguales que los dioses mayas, exactamente iguales que los que hay en Perú y en Ecuador, exactamente iguales, pero digo exactamente iguales que las que hay en Camboya, en China, multitud de lugares que yo conozco y que he visitado, en Turquía. Qué curioso, ¿no? Que haya una misma figura sacada de tumbas y que esté por diferentes partes del planeta. Será seguramente un recuerdo de esos dioses que estuvieron ahí. Esos dioses hicieron unos cuantos regalos a los seres humanos. Nos regalaron el fuego, lo sabéis, Prometeo, ¿no? Nos regalaron el arroz. Sabéis que el arroz no es una planta de aquí, ni el trigo ni el maíz. Esas 3 plantas que son fundamentales para el alimento de los seres humanos, se sabe que no son terrestres. Hay una mutación que no se sabe de dónde ha venido, ¿no? Y fijaros, Asia está alimentada por el arroz, toda América está alimentada por el maíz, y toda Europa está alimentada, y parte de África y parte de Asia por el trigo. Qué curioso, ¿no? Esos dioses se marcharon y nos dejaron solos. Vuelvo al ejemplo que os ponía antes de la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente, que era otro dios, aunque no lo creáis, Luzbel, quería ser como Yahvé, como el dios de la Biblia,
les dijo, come de aquí y tendrás la ciencia del bien y del mal. Empezarás a pensar. Lo hicimos, lo hicieron, y ahí empezó nuestra historia. Los dioses nos dejaron con una oportunidad. ¿Sabéis cuál? La de recuperar el espíritu, el llegar a ser espirituales. Luego os preguntaré si lo sois. Me sitúo en este momento, ¿no? Esto es otro tipo de acercamiento a la sociedad, ¿no? La evolución de las sociedades está fragmentada y tiene diferentes esquemas, ¿no? El ser humano en este momento ha llegado a un punto crucial, absolutamente crucial en nuestra historia, que debemos de saber aprovechar, porque si no lo tenemos complicado. No me acuerdo si somos una sociedad de cuarto nivel o de tercer nivel. Aquella sociedad que es capaz de salir de sus fronteras, como hemos hecho nosotros, saliendo a la Luna y mandando aparatos fuera, intercomunicar todo el planeta con las comunicaciones, lo hemos hecho con la televisión, con el teléfono, con Internet, y reconstruir el genoma para ser como dioses. Actualmente ya se están haciendo, que no nos lo cuentan, ¿no? Animales clónicos, multitud de ellos. Actualmente ya se conoce casi todo el genoma humano, aunque hay una parte oscura que todavía no se conoce, gracias a Dios. Y la tercera o cuarta, manipular el átomo. Cuando una civilización llega a ese nivel, está en el momento más crítico. Los dioses nos dejaron como cuando uno deja a su hijo adolescente y lo lanza al mundo, ¿no? Es decir, disfruta, descubre, aprende. Y en esta época estamos. Pero ahora llega nuestra responsabilidad, ¿no? El religarnos. Las religiones sirven para religarse. Religarse significa entrar en contacto contigo mismo, con eso que somos, que hemos olvidado que somos. Para un momentito. En mi vida me he encontrado con algunos maestros, ¿no? Por ahí os he contado la historia del niño de la India, os he contado el Señor de los Anillos que apareció en Nepal, creo, ¿no? ¿Os la he contado? Es que el otro día me mandaron un mensaje y dice, a ver si no cuentan las mismas historias, me decían. Digo, vale, cambiaré, por eso traigo refuerzos. Como os toque, haya tiempo, os toca hablar a vosotros también. Yo con Manuel he aprendido montones de cosas, ¿no? Cuando uno llega a ser un maestro, es humilde, no va de nada. Y de repente cada cosa que te suelta, como aquel niño, ¿no? En la India, que me dijo, lucha contra los que asesinan las esperanzas, ¿no? Un niño de 10, 11 años como mi hijo, ¿no? Que le faltaba un brazo, que manejaba una moto por la India, y al que yo le quise comprar la moto y ayudar, ¿no? Y el tipo me dijo, no hace falta que me ayudes, yo soy capaz de salir adelante, pero si quieres hacer algo, lucha contra los que asesinan las esperanzas. Por eso yo me meto en asuntos con el Padre Ángel y todo tipo de movidas, ¿no? Pero ese señor que está aquí, que le va a tocar hablar, me ha enseñado eso con esa sencillez, con la profundidad de los cuentos y la simplicidad de los cuentos, lo que es volver a entrar en contacto con Dios. Os dejo con él un segundito y luego seguimos. Es que después de esta presentación, a ver quién está a la altura. Me vais a permitir que os cuente un cuento, porque como bien ha dicho Miguel, yo soy un cuentero. Pues es un cuento sufí que, bueno, quién sabe cuántos años tiene. Dice que cuando el bebé está en el vientre de su madre, conoce todos los secretos del universo. Conoce lo que va a pasar, lo que ha pasado. Conoce hasta la última letra del Antiguo Testamento de la Torá, hasta la última letra del Evangelio. Sabe recitar el Corán y sabe recitar los Vedas. Lo sabe todo. Sin embargo, justo en el momento antes de nacer, un ángel baja, pone un dedo en su boca y sella toda esa sabiduría en nuestro corazón. Después se le acerca al oído y le dice una sola palabra: aprende. Y yo creo que eso es para lo que hemos venido todos a este planeta escuela, a aprender. Y permitidme que salte ahora de este cuento sufí a la tradición egipcia que tanto le gusta a Miguel. Porque hace quizás 5.000, 6.000 años, cuenta la mitología egipcia que había dos dioses hermanos, Osiris y Set.
que es muy parecido a Caín y Abel. Dejémoslo ahí. Bien, la historia cuenta, la mitología asegura que Set, por envidia, descuartizó a su hermano Osiris, que era un dios, y todos los trozos, lo descuartizó y todos los trozos los fue repartiendo por el mundo. La mujer de Osiris, Isis, se dedicó, por el amor que tenía a su marido, a ir a vagar por todo el mundo, buscando esos trozos de su marido, esos trozos de Dios que había perdido, intentando recuperarlos, para que al final pudiera tener esa imagen completa de Dios. Isis es una metáfora del alma humana que va buscando en los viajes que hacemos, vamos buscando esa parte de Dios que hemos perdido y que quizás algún día podamos encontrar y podamos abrazar como si fuera realmente nuestro marido, nuestra mujer, como si fuera parte de nosotros. Yo cada vez que salgo de viaje, no digo que me voy de viaje, digo que voy a buscar a Osiris. Quizás es un viaje eterno, porque quizás el alma humana es eterna, pero es muy divertido hacerlo. Es más divertido que estar haciendo fotos y salir corriendo, os lo aseguro. Y si queréis, nos vamos a Turín. Yo, a los 18, 19 años, pues no sabía demasiado de la vida. Mi familia era pobre, mi padre nos abandonó cuando era muy pequeño y mi madre tuvo que salir con su esfuerzo, nos tuvo que sacar adelante a todos nosotros con su esfuerzo. Yo tenía desde muy pequeño un sueño, poder ver la sábana santa. Lo anhelaba con todo mi corazón. Yo pensaba, aún sigo pensando, que la figura que está en la sábana santa es la figura de Jesús de Nazaret. Y yo de verdad que tenía toda la ilusión del mundo, la ilusión de mi vida era poder ir a Turín y ver esa sábana. Yo no tenía ni idea de que esa sábana solamente se expone 3, a lo sumo 4 veces cada 100 años. Y que cuando se expone no es todo un año, sino que puede ser 3 o 4 semanas. Como digo, yo no tenía dinero, con lo cual me enrolo en la Armada, aunque soy tremendamente pacifista, pero a veces hay que sacrificarse en algún momento. Y curiosamente, el segundo viaje que hace mi barco es a Italia. A riesgo de que me tomaran por prófugo, cuando el barco toma tierra, yo salgo corriendo, cojo el primer tren que me lleve a Turín y allí, os lo podéis creer o no, estaba expuesta la sábana santa. Después hay gente que me ha hecho los cálculos de qué probabilidad habría de que esto fuera algo casual, algo normal. Se escapan los números. Con lo cual yo siempre digo que ese fue el primer milagro que me sucedió, llegar a Turín en el año 2000 y tener la sábana santa expuesta durante esas semanas. Como digo, yo con 19 años no sabía demasiado de la vida, lo único que tenía era un sueño, un corazón. Salgo de la estación de trenes de Portanova y me dirijo directamente hacia la Catedral de San Juan Bautista, donde tú también has estado, Miguel. Y allí hay 3 puertas. Yo no tenía ni idea de que había que sacar entrada para ver la síndone, de que la entrada quizás te la darían para dentro de unos cuantos días, cosa que a mí me vendría fatal porque yo tenía que estar de nuevo en el barco antes de que alguien me echara de menos. Yo me acerco al vigilante que hay en la puerta, él me mira a los ojos y son esas miradas que no hace falta que hables, porque ya te estás entendiendo. El hombre, sin mediar palabra entre nosotros, me cogió de los hombros y me metió para adentro. Allí, a 100 metros de mí, estaba en el altar mayor, expuesta la sábana santa. Yo me tomé un momento. No sabía si era un sueño o si estaba despierto como Calderón de la Barca. No lo sabía. Tuve que tomarme ese momento para... Después la tradición sufí le llama a ese instante pararte a oler la Rosaleda. Es decir, pararte a sentir la vida. Y yo me paré a sentir la vida. Me paré a saber qué es lo que estaba haciendo. Estaba a 100 metros de mi sueño. Bueno,
Caminé esos 100 metros, lógicamente, y la gente pasaba, estaba apenas 30 segundos, porque lógicamente los organizadores tenían que dar paso a todas las personas que íbamos allí, pero sí es cierto que yo llegué y decidí arrodillarme justamente debajo de ella, y por alguna razón también mágica, milagrosa, a mí no me echaron de allí. Como os digo, me paro en el altar mayor, me arrodillo, alzo la cabeza y empiezo a mirar el lienzo blanco que tantas veces había memorizado, la figura de Jesús que tantas veces había visto, y sin embargo, yo no veía nada. Veía una sábana blanca. Las chamuscaduras eran evidentes, las marcas de agua también, pero no veía la figura de Jesús de Nazaret. Y empecé a desesperarme. Así que hice algo que yo había visto hacer en algunas películas a los científicos, y es coger cuadrícula por cuadrícula. Así que empecé a mirar la sábana cuadrícula por cuadrícula, intentando percibir esa figura que yo tantas veces había visto en distintos libros, en distintas fotografías. No lo conseguí. No lo conseguí, y fue como si todo el peso del mundo se cayera encima de mí. Fue como si mi corazón se partiera, y en ese momento solamente bajé la cabeza y empecé a llorar. Empecé a llorar porque comprendí que yo no era digno de ver al Hijo de Dios. Y en ese momento yo me confesé con aquí en este Sancta Sanctorum, en este templo donde guardo el Arca de la Alianza, donde está la presencia de Dios. Aquí me confesé y le dije: Dios mío, yo sé que no soy digno, yo lo sé, y te pido perdón, porque me quieres, no por lo que yo he hecho, por mis méritos, sino porque sé que tú me quieres. Déjame ver a tu Hijo, porque yo creo que Jesús es tu Hijo. Podéis vosotros creerlo o no, cuando levanto la cabeza, allí estaba la figura de Jesús de Nazaret. Donde antes yo no había reconocido nada, ahora veía claramente la silueta de un hombre con la cara hinchada por los golpes, con las manos cruzadas. Hace 2000 años, Dios, a través de Jesús, le dio la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. Hace 20 años, Jesús volvió a hacer otro milagro conmigo y volvió a darme la vista a mí. Yo en ese momento vi al Hijo de Dios. Está diciendo algo importante. La vida depende de la visión que tengas. Si cambias tu punto de vista sobre ciertas cosas, de repente la vida cambia. ¿Estáis a gusto? ¿Queréis preguntar algo o seguimos? ¿Y cómo era la figura de Jesús? ¿Como tú la viste en tus sueños? No era imaginada, era realmente la figura que yo siempre había visto en... Pero era lo que veías en las fotos. Sí, era realmente esa figura. Lo que pasa que por ese velo que yo antes tenía en los ojos no había podido verla. Entonces yo salí de ahí siendo consciente de que Dios había hecho un milagro conmigo, que Jesús me había devuelto la vista 2000 años después. ¿Y cambió tu vida a partir de ese hecho? Tiene necesariamente que cambiarte la vida un hecho así. Nos vamos a la India. Perdón. Claro. Esta historia ya la he contado varias veces, ¿no? Cuando uno se adentra en estos caminos, ¿no?, descubre que es igual ser católico que musulmán, que budista, aunque parezca fuerte para alguna gente, ¿no? La religión ha sido el foco de la mayor cantidad de matanzas que se han hecho en este planeta, ¿no? Los que controlan la religión, que no la religión en sí misma, se han encargado de separarnos, de dividirnos, para que no lleguemos a ese entendimiento el que necesitamos por fuerza en este tiempo en el que estamos, ¿no? India, lo he contado varias veces, ¿no? Iba, no recuerdo a qué lugar, calculé el tiempo, dije 10 horas en el tren, después de 24 horas metido en el tren, en un tren de la India, que teníais que ver cómo eran entonces, dije, me escapo, me salgo a la primera parada que haga el tren. Eran como las 4 de la mañana, el tren paró, nunca he sabido
donde paró, cogí mis trastos y salí de allí, y había una algarabía montada en aquel pueblo, era una fiesta. Llegué justo el día que se celebraba la fiesta del dios Ganés. El dios Ganés, no sé si sabéis, tiene la cabeza de elefante, es el dios de la abundancia. Y aun siendo las 4 de la mañana estaba todo lleno de gente, ¿no? Cogí y dejé mis trastos en un hotel que pude encontrar, no había habitaciones, me dejaron un cuartucho para estar ahí tirado y salí a la calle, ¿no? Entonces había mareas de personas que iban de un templo a otro, que se metían, que celebraban, y de repente me pillaron los brahmanes. Los brahmanes son como los sacerdotes de la religión hinduista, ¿no? Yo tengo suerte como Manuel, ¿no? Nos deben de ver cara de gente, ¿no? De pobrecitos, y nos adoptan, ¿no? Y aquellos brahmanes me adoptaron, varios de ellos, me hicieron que me desnudara de la parte de arriba y que me pusiera un lungi, una especie de pareo, ¿no? Y empecé a caminar descalzo con ellos, ¿no? Y de repente veo que entramos en un templo, miles de personas, y que empiezan a pasarse una serie de ofrendas que me pasan a mí también, ¿no? Y al cabo de esas ofrendas empezamos a caminar por un túnel. Nunca he visto un túnel tan increíble como aquel. Lo he contado otras veces, pero lo repito aquí, ¿no? Estaba todo oscuro, no se veía nada, salvo era muy largo el túnel, y en pequeños lugares, bueno, hay que decir que al Santa Santorum no dejan entrar nunca a gente que no es de su religión, ¿no? Por eso hicieron esa salvedad conmigo, ¿no? Me dejaron entrar en ese Santa Santorum. Túnel muy oscuro, estrechito, que yo sentía que había cosas por allí, ¿no? Íbamos como 12, 13 personas, yo iba a la mitad del grupo, y el brahman que me acogía, uno estaba delante de mí y otro detrás, ¿no? De repente siento que había cosas que me tocaban el cuerpo, veía que ellos no hacían nada y dije, bueno, no habrá que hacer nada. Iban arrastrando los pies y cuando llegamos a una especie de antorcha que había, veo como toda la pared se mueve. Eran millones de cucarachas que estaban metidas en aquel túnel, que se te metían por la boca, que te tocaban, pero no pasaba nada, para ellos son animales sagrados, ¿no? Y recuerdo que llegamos casi al fondo del túnel, acompañados por esas amiguitas de aquel día, y en el fondo había una especie de bóveda con una luz azulada. Llegamos y empezamos a abrirnos en círculo, y yo me quedé alucinado con lo que vi. Justo en medio, flotando en medio de la nada, había un lingam. ¿Sabéis lo que es un lingam? Y me dice uno de los brahmanes, es el poder de Shiva. Shiva es uno de los dioses, ¿no? Es el poder de Shiva. Y algunos de ellos iban y lo tocaban y me dijeron, ¿puedes hacerlo, no? Es que no puedo describirlo. Imaginaros esto aquí, en medio de la nada. Yo lo tocaba y se movía. Lo tocaba por este lado y se movía para acá. Lo tocaba por abajo y no pasaba nada. Lo tocaba por arriba. No había nada que lo estuviera manteniendo en mitad de la nada. Igual hay un truco de esos raros que yo no conocía, ¿no? Pero yo podría jurar que aquello no era un truco, ¿no? Y me miraron los brahmanes y me dijeron de nuevo eso, el poder de Shiva. Ahora vas y lo cuentas. Y por eso lo estoy contando aquí. Vamos a la India contigo y luego seguimos. O, si queréis os cuento otra. Sí, por favor. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Te está gustando? Vale. Otros encuentros que he tenido con algunos maestros que estaban muy cerca de Dios, México. México es otro de mis países favoritos. Allí tenemos una hermandad de guerreros del arco iris y este año pasado, el anterior, me invitaron a conocer a un sabio increíble, era un anciano. Era el guardián de la poza donde se bautizó Quetzalcóatl. Yo no tenía ni idea que a Quetzalcóatl lo habían bautizado. Tiene una historia muy parecida a la de Cristo. Entonces llegamos a su pueblo a verle, la hija nos dice, está muy malito, ha ido al huerto, pero hace 15 días estuvo a punto de morirse, no creo que podáis ir con él, ¿no? Aún así nos acercamos a verle y el tipo un tipo con 85 años. Había pasado una bronquitis que, como os digo, estuvo a punto de matarle, ¿no? Le dijimos lo que queríamos y dice, vamos, sin nada, sin agua, sin nada, dice, vamos. Y empezamos a caminar, nos dio una paliza aquel cacho mamón, con 85 años a punto de morirse, decía, ¿qué? Uy, me tengo que callar. Llegaba a los árboles y los abrazaba al principio, ¿no?, de la caminata y les pedía permiso. Anduvimos 5 horas bajando y subiendo trochas en mitad de la media selva de México, ¿no? Nunca he visto a un tío con tanta potencia como él. De hecho, alguna de la gente que venía, otros más joven, se rilaba, ¿no? Yo, porque soy un guerrero, dije, y me rilé también, ¿no? Y de repente llegamos a una poza y él era el encargado, como os digo, de ese lugar. Y nos empieza a contar, al lado de la poza había una cueva.
Y era exactamente la misma historia de Jesús de Nazaret. Dice, aquí nació, que es tal cual. Su madre, que era una virgen, lo trajo al mundo aquí. Una cuevecita como podía ser la del pesebre en Belén o en Nazaret, dependiendo del sitio donde digan. Y luego lo sacaron al niño y lo bautizaron aquí. Y aquí viene la gente a iniciarse. Y no sé por qué a mí me había tocado iniciarme allí. Entonces había que desnudarse, el tipo iba a la poza, hay una cascada que caía, un sitio perdido de la mano de Dios, muy inaccesible y muy, muy, muy bonito, ¿no? Y le ves al tipo haciendo así en el agua y de repente alzaba la mano y era como si cogiera algo del cielo y te decía, tu nombre es tal. Lo hizo con 2 o 3 personas que venían conmigo, ¿no? Les bautizó y llega mi turno, ¿no? Hizo así, como si cogiera algo, como si viera algo en el cielo. Yo vi una especie de llamarada y me dio mi nombre. Ahí se quedó la historia, ¿no? Volvimos hacia arriba de nuevo caminando otras 5 horas, ¿no? Todos muertos, ¿no? Y de repente entendí, como un ser tan humilde como él, ¿no? Me ha pasado varias veces, te habrá pasado a ti, ¿no? Los que realmente son maestros de algo, primero no te piden nada, no piden dinero, no piden nada a cambio, porque saben que la vida se lo premia, y de repente se transforman, ¿no? De ser un pobrecito anciano a punto de morirse, aquel tipo era gigantesco, con una fuerza tremenda, ¿no? El nombre que me dio era el dios de... Yo soy muy rápido, hago las cosas no nervioso, soy muy rápido, dios del viento. Las chicas que trabajan conmigo me llaman Fray Ventisca, se ríen un poco de mí, porque les meto mucha presión y mucha prisa, ¿no? Pero me bautizó con ese nombre, con el dios del viento, Hécatel se llama. Te dejo que cuentes algo de la India si quieres. Pues siguiendo esta ruta de Osiris, intentando recuperar los trozos, porque al final Osiris se ha repartido en todas las religiones y tienes que ir a todas las religiones para encontrar a Dios y también a todos los hombres. Parece ser que todo buscador de Osiris tiene que ir a la India en algún momento dado, no sé por qué. Y a mí me tocó ir a la India, porque tendría que cumplir, yo soy muy aplicado, yo tengo que cumplir todas las normas y fui a la India. Y la India es un país, yo siempre digo que es muy pobre, pero también es muy rico en espiritualidad. Hay infinidad de religiones, como bien decía Miguel, pero es increíble ver la multiculturalidad y la multireligiosidad, cómo conviven, es decir, cómo el hindú está conviviendo perfectamente con una mezquita. La mezquita a pocos pasos tiene la catedral católica, pero también tienes un templo Bahá'í, es decir, que es como si ellos hubieran entendido perfectamente que esos 1000 dioses realmente son solamente la emanación de un solo Dios y que depende de las gafas que llevas puedes ver uno, otro, a todos como uno o a uno como todos, ya dependiendo. Yo allí me encontré las escenas más anacrónicas y más terribles que alguien puede ver en su vida. Yo vi la lepra, yo pensaba que esa enfermedad era de tiempos bíblicos y realmente allí puedes ver cómo personas mayores o que parecen mayores, con las manos sin dedos porque se les han caído, sin nariz, con el rostro vendado, te están ofreciendo lo que tienen del cuerpo para que le puedas dar una moneda con la que puedan comer. Eso es realmente terrible. La India todavía se sigue, tradicionalmente, se sigue estableciendo por el sistema de castas. Según la Constitución, las castas están abolidas. Según la tradición, las castas son la vida. Y allí hay 4 castas. Como bien decía Miguel, la primera, la de los brahmanes, es la casta superior, sacerdotes. Son los más altivos, los que tienen derecho a todo, príncipes, nobles. Después tienes la casta, ellos nacieron, según el libro Las leyes de Manú, ellos nacieron de la cabeza de Dios. La siguiente casta, descendiendo, es la de los guerreros. Ellos nacieron de los hombros de Dios, son, podríamos decir, como la nobleza. La siguiente, ya descendiendo bastante más, nacieron de las caderas de Dios, son lo que podemos decir la burguesía, comerciantes, etc. Y la casta más baja es la casta de los agricultores y de los ganaderos. Lo que no te dicen en la India es que igual que tenemos 5 dedos en la mano, hay una casta que está escondida, que se llaman
los invisibles. No porque sean invisibles, sino porque nadie los quiere ver. O los intocables. No porque no te puedan tocar, sino porque nadie los quiere tocar. No tienen derecho a la escolarización de sus hijos, no tienen derecho a la sanidad. Lo único que pueden hacer, o que deberían hacer, según esta tradición, es vivir lo que les haga falta y morir sin hacer demasiado ruido, con todo lo duro que puede sonar esto. La India es espiritualidad, pero la India es una realidad también muy demoledora. Yo había estado encadenado al inodoro durante un tiempo, porque hay que tener mucho cuidado con lo que comes allí, y decidí que ya en mi estancia en Delhi solamente frecuentaría las cadenas multinacionales de restaurantes, porque eran las que me daban un mínimo garantía de calidad. Entonces yo recuerdo que una noche salí del hotel y fui a una de estas cadenas de restaurantes. Delante de mí me encontré con una de las escenas más tiernas que yo recuerdo, y volví a oler la rosaleda, como os decía. Volví a pararme para contemplar lo que estaba pasando. Eran dos niños de la casta más baja, dos niños que podían tener 3 años. El mayor llevaba al pequeño de la mano protegiéndolo para que no se fuera, para que no le pillaran los coches. Ellos iban descalzos, pantalones cortos. Uno de los pantalones en algún momento fue blanco, digo en algún momento. Uno de ellos, el mayor, llevaba una camisa y el pequeño no llevaba, en la parte de arriba no llevaba nada. Pero era tal el amor que el hermano mayor le estaba dando al pequeño que a mí me emocionó. Yo pensé en ese momento que Dios iba de la mano de Dios. Y me quedé allí, me quedé caminando detrás de ellos, contemplando esa imagen para mí divina. Hasta que noto que justamente rozándome pasa una motocicleta con un tipo montado, que ya te digo que pasó rozándome y que se para justamente 1,5 metros delante, al lado de estos chicos, echa una pierna a un lado y con la otra va a intentar patearlos. Mirad, llamadlo instinto, llamadlo lo que sea, pero yo me puse en medio y tiré al tipo de la moto le cayó encima, y ahí sucede una de las escenas más surrealistas que yo puedo recordar. Yo miro al tipo que está en el suelo, sorprendido porque no comprendo qué es lo que iba a hacer. Pero es que el tipo me está mirando a mí sin comprender por qué yo había defendido a los chicos. Pero es que los chicos me están mirando también sin comprender por qué los había defendido. Yo cuando reacciono le digo al de la moto: si lo vuelves a intentar, nos vamos a ver las caras. Cojo a los dos pequeños de la mano, uno en cada una de mis manos, y me los llevo conmigo al restaurante. En ese momento, yo siempre, una de las oraciones que yo le digo a Dios es: Dios mío, no me sueltes de tu mano. En ese momento era yo quien llevaba de la mano a Dios. Ahí se cambiaron las tornas. Y la historia hasta aquí podría haber tenido un final feliz, pero no fue así. Cuando llegamos al restaurante, el vigilante de la puerta me dice: esos chicos no pueden pasar. Yo le explico, yo no lo comprendía, le explico: no pasa nada, vienen conmigo, yo les voy a pagar lo que ellos quieran, vamos a comer dentro, vamos a charlas, vamos a jugar, porque no puede pasar, no hay ningún problema. Y él me dice: es que si ellos pasan, los que están dentro se tienen que ir. Ahí empieza una discusión en la que yo le digo que eso es anticonstitucional, hasta que el hombre coge la porra y me amenaza. Y yo, en ese momento, se me parte el corazón, porque no sabía cómo luchar contra una tradición que estaba tan arraigada. Y lo único que pude hacer fue entrar al restaurante, comprar 2 menús, sacarlos, dárselos muy corriendo y muy corriendo volver al hotel a llorar toda la noche porque no comprendía lo que había pasado. Al día siguiente frecuenté de nuevo la zona, algo más repuesto, quería interesarme por ellos, quería saber si podía ayudarlos en algo más, no los vi. Devolví el billete que me llevaba al Varanasi y regresé a España porque tenía que asimilar lo que me había pasado. Ahí en la India hay muchos templos donde la gente va a adorar a Dios,
pero es un Dios incompleto. Porque si no estás viendo a Dios en el prójimo, Osiris no está completo. Hay que dejar tiempo para las preguntas, ¿no? Vale. Quiero contaros otra historia, ¿no? Cuando uno vive experiencias de este tipo, cuando uno contacta con la divinidad, de repente algo pasa dentro de ti que te hace cambiar tu punto de vista sobre la realidad, sobre las cosas. Lo mismo da que sea en un templo hindú que en una catedral, en las nuestras, aunque han perdido un poco de la fuerza que tenían, pero fijaros las catedrales, ¿no? Qué increíbles cómo sirven para elevarnos hacia arriba, ¿no? Para sacar de nosotros, levantarnos de la tierra y llevarnos hacia el cielo, ¿no? Hay un lugar donde, esta historia la he contado también, pero quiero repetirla y sacamos conclusiones, si os parece. En Egipto, donde hay una diosa que está atrapada. En muchos lugares hay seres de estos que se han quedado aquí, ¿no? Es la diosa Sekhmet. Sekhmet es la diosa de la destrucción, mujer del dios Petach, que es el dios de la oscuridad, y cuenta la leyenda que de repente los dioses, como en nuestra historia, ¿no? Dios creó a los seres humanos y de repente se dio cuenta que no le gustaba la creación, ¿no? Y entonces mandó a la diosa leona, Sekhmet está representada como una leona, para que devorase a todos los seres humanos, a la creación de Dios. Devoró a casi todos los seres que había en el planeta y de repente Osiris y Amon-Ra y los dioses superiores se apiadaron de los seres humanos y dijeron, vamos a parar esta matanza. Y le dieron vino a la diosa, que estaba embriagada por la sangre, se emborrachó y paró, dejó de matar a los seres humanos. Esa diosa está en una capilla en Luxor. Hay miles de personas que han ido, millones de personas, diría yo, a esa capilla a pedirle cosas, a sentirla, ¿no? Yo siempre que voy a Egipto me han nombrado guardián de la puerta, ¿no? De ese lugar. Voy allí a verla, ¿no? Y lo que sientes en ese lugar es absolutamente increíble. No porque sea ese lugar. Estoy poniendo un ejemplo, igual lo puedes sentir si vas con la intención adecuada en una catedral, en una pequeña ermita nuestra, en un templo budista, en cualquier lugar. Luego te cuento la última. No, acabo de acordar. He llevado mucha gente allí, ¿no? La última hicimos un programa allí con Vicente Casaña, con Jesús Callejo, con Revenga, con unos cuantos colegas de este mundo nuestro, ¿no? Y yo los iba presentando, decía, aquí está la diosa, pasar, los dejaba que estuvieran solos, ¿no? Y de repente llega el turno de Vicente Casaña, que había entrado con una cámara, todo asustado y todo excitado, y dice, mira Miguel, mira, se veían un montón de luces. No eran orbes, sino que eran como rayas de luz que se movían por todos los lugares, ¿no? Esa diosa, al igual que muchos seres espirituales que se han quedado en el planeta, se alimenta de la energía, de la buena sobre todo, de los seres humanos que llegan a verla. Y cuanto más caña le das, como pasaba en el caldero ese que os contaba al principio, más poderosa se pone. Si algún día vais a Egipto, preguntar por eso e ir a verlo, ¿no? Es uno de los lugares más poderosos. Este año, esta Navidad, en esa misma ciudad, te lo cuento porque Luxor, hay un templo, hay dos, el de Karnak y el de Luxor. El de Luxor es el más pequeñito, está al lado del río Nilo y encima hay una mezquita. Yo he estado en ese templo, si no está 100 veces, no está ninguna. Pasas por el templo, lo visitas y encima estaba la mezquita y decía, joder, qué ganas, cómo me gustaría entrar en esa mezquita. Este año con uno de los hermanitos egipcios, no sé por qué, se lo dije y dice, vamos. Me descalzo, entro y la gente que estaba allí, no sé qué verían, nos enseñaron la mezquita. Es una mezquita que está construida encima de las columnas de ese templo, imaginaros, tiene 4.000 años, ¿no? Nos enseñaron todo, como si fuéramos hermanos musulmanes, ¿no? En el buen sentido. Y le dije al imán, somos mucha gente, me gustaría que la gente que me acompaña viniera a verlo, ¿no? Dice, la casa de Dios es de todos. Dije, somos 30. Dice, veniré después. Nunca he llorado tanto como arrodillado en esa mezquita hace 2 meses. Qué sensación tan bonita. Y vamos terminando. ¿Os acordáis que os decía que los dioses nos habían dejado ahí? ¿Quieres contar alguna historia? Si nos da tiempo, pero ¿eres tú quien...? No, Sol dice que no, mira. Ya está mirando el reloj. Vamos a dejar que pregunten. Contamos con aliados para religarnos en esta historia, ¿no? Lo que pasa es que tenemos miedo y nos negamos a
a aceptar que el espíritu es algo consustancial a nosotros, ¿no? Hay diferentes formas de religarse, de entrar en ese camino, ¿no? Una es el silencio. Nos han robado el silencio, decía él. A mí me lo contaba uno de los maestros que encontré en Nepal, en Katmandú, el Señor de los Anillos. Me dijo, escucha el silencio cuando quieras volver a este estado. Otro es la oración. A nosotros nos enseñaron a orar. La meditación es otro de ellos. El cuarto es el sexo sagrado, no el sexo barato. El dar amor y sentir amor a través de ese vehículo que es, ¿no? Todos esos caminos tenemos para poder religarnos. La invitación, yo cuando doy charlas trato de que sirvan de algo, ¿no? La invitación con esta charla que pretendemos hoy es eso, daros, no sé, algunos atisbos para que podamos, si queréis, religarnos, porque o lo hacemos ahora, o esos dioses que prometieron volver, vienen, pero vienen, no veáis cómo vienen. Sin embargo, nos ponen un montón de trabas, ¿no? Yo descubrí algo en el libro, este último libro, en Otros Mundos, que si lo hubiera descubierto, no porque lo haya descubierto yo, me hubiera gustado que se hubiera popularizado y sacado en todos los sitios, ¿no? Al sistema no le gusta que meditemos en lugares sagrados, por ejemplo. Yo llevo viajando por muchas partes del mundo. En Egipto antes podías meditar en los templos, en las pirámides, ahora te meten en la cárcel. Pasa igual en Perú, pasa igual en México, pasa igual en todas las partes del mundo. Hay una onda en la que no quieren que alimentemos esos lugares sagrados. Hay una onda en la que no quieren que entendamos estas cosas de las que hablamos. Hay una onda en la que no quieren que reconozcamos que ha habido dioses anteriores y que hay huellas, y lo dejan todo turbio. A los que creemos en esto nos dicen ingenuos, ¿no? Hay que ser racional. Y para controlarlo, ¿sabéis lo que han hecho? Un sonido que estuvieron haciendo pruebas en Vietnam. Yo estaba en esos túneles donde se escondían el Vietcong en la guerra con los americanos, y los americanos probaban infrasonidos, sonidos que tú no puedes escuchar, pero que están ahí. Y que comprobaron que en determinadas partes de la selva, cuando lo metían en los túneles que sabían que había, los Vietcong, los vietnamitas que luchaban contra los americanos, salían desesperados, dejaban las armas y se entregaban. Esa misma vibración nos la están metiendo a nosotros. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Sabéis cómo? Las torres de telefonía móvil, que están en todos los sitios. Así que buscar el silencio. Y si queréis, último consejo, me viene una frase súper, no sé quién me la daría allí en Egipto ese último viaje. Aparte de buscar el silencio, meditar, hacer mucho el amor de verdad, rezar, aliaros con la magia. La magia es algo consustancial a la vida. Nos la merecemos por el hecho de estar aquí. Y la magia es la abundancia, fijaros qué frase, con que la vida se derrama sobre todos los seres vivos en este planeta. La repito, la magia es la abundancia con que la vida se derrama sobre todos los seres vivos de este planeta. Es decir, que por el hecho de estar aquí, todos tenemos derecho a todo, solamente hay que cogerlo. Pregunta si queréis. ¿Alguna pregunta? En primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido muy potente. Y mi pregunta sería, nunca mencionaste Colombia. ¿Por algún motivo o por alguna ausencia de motivo? Solamente está en la frontera. Es un país que conozco poco. Voy a ir ahora dentro de poco. Voy a Ecuador dentro de un mes seguramente y voy a Colombia. Muy poderoso ese país. Muy lleno de etnias todavía vivas. Muy lleno de espiritualidad y puteado por las drogas para que no se levanten. Perdón. Tienes un lugar precioso en Colombia que seguro que conoces, Guatavita. Es uno de los enclaves mágicos. Yo tengo allí plantado un árbol. Yo fui allí a plantar un árbol en honor a mi abuelita, que ya no está, y yo pregunté en Colombia, yo estuve viviendo en Bogotá, y pregunté en Colombia cuál era uno de los centros de poder antiguos, y me dijeron sin ninguna duda la laguna de Guatavita, y es verdad. Allí me contaron cómo por las noches chamanes, sin que nadie se entere,
van y siguen haciendo sus rituales, rituales que puede ser que que se remonten a la noche de los tiempos y que se siguen haciendo. Entonces, si me preguntas lugar mágico, Colombia, yo te diría Guatavita y con muchísimo cariño. Yo he estado en Cartagena de Indias y en otros lugares, pero merece la pena. ¿Más preguntitas o nos vamos ya a casita? Hola Miguel. Atentos, viene David Cuevas, casi nada, compañero de la radio. Eres un chivato. Miguel, ¿qué te queda por hacer en lo que respecta a viajes? Has estado en no sé cuántos países te faltan por visitar, creo que muy poquitos. Comentabas que vas a estar en Ecuador, que te faltaban por ver cosas en Colombia. ¿Qué te queda por hacer y qué es lo que más ganas tienes de hacer? Seguir disfrutando, haciendo radio. He visitado 142 países, dicen, yo no llevo la cuenta, no he estado en Australia, pero yo no viajo. Hubo un tiempo cuando éramos viajeros más jovencitos que nos poníamos medallas, ¿no? Y el tío que tenía más sellos en el pasaporte era el más molón, ¿no? Yo dejé de hacer eso hace mucho tiempo, ¿no? Voy a los lugares porque siento que hay que hacer algo, o siento que hay que aprender algo, o siento que hay que ver algo, o compartir algo, ¿no? Hay países que he repetido como Egipto 50 y tantas veces, Cuba 30 y tantas, México no sé cuántas, la India igual, ¿no? ¿Qué me falta por hacer? Quiero seguir disfrutando. Quiero ver a mi hijo crecer disfrutando y que se haga ese ser, hacer que renazca ese ser espiritual que lleva ahí dentro, ¿no? Y compartir con la gente, todavía. No me queda mucho tiempo de compartir, pero compartir. Y disfrutar en la radio soportando a David Cuevas, disfrutando con Jesús, que es más suave, con los compañeros. Gracias. Pedernal, una piedra que en muchos de los lugares donde estaban no existen. Granito. Y perfectas. Y de todos los tamaños. Y lo malo, como te digo, es que se han descolocado de la selva cuando quitaron todo, y porque mucha gente cree que es un mapa, era un mapa estelar que dejaron aquí, vete a saber quién. Y solamente hay algunas que están en su lugar original y coinciden con algunos planetas del cosmos. Increíble el lugar. Increíble. ¿Más preguntas? Una pregunta muy clásica es, se me ha ido los hombres de Pascua, ¿qué más los hombres de Pascua? No encuentro la palabra. La isla de Pascua. ¿Qué nos quieres decir sobre ello? Tuvimos, es que estuvimos el año pasado, hace 2 años, hace poco tiempo, yo no lo conocía, ¿eh? Era uno de los sitios que me faltaba por ver. Eso te puedo decir, impresionante. Ni idea de cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, impresionante. Que todas estén mirando para adentro, salvo unas poquitas que miran para afuera. Es que es raro todo, ¿no? Es uno de esos muchos misterios que existen en el planeta que quizá nos estén dando un mensaje, como el de los círculos de las cosechas, que todavía no sabemos interpretar. ¿Sabéis por qué? Cuando uno tiene un problema, a mí me pasaba, ¿no? Lo que contaba antes Manuel, ¿no? Tienes una determinada visión sobre un hecho y estás empecinado y no lo ves. Si cambias tu punto de vista, de repente te viene como una inspiración, ¿no? Quizá la humanidad está equivocada en ese punto de vista sobre la explicación de alguno de los misterios. Y cuando cambiemos ese punto de vista, que es simplemente hacer así, te vas a encontrar con muchas respuestas. Pregunta por ahí atrás. Perdón, vamos a hacer una, porque tenemos que acabar ya, pero quizás sea una manera bonita de que la magia quede aquí flotando. Y te quiero pedir, Manuel, porque creo que después de todo este buen contacto que hemos tenido todos ahora, despidamos la noche pues con algo de magia, con un cuento breve, un cuento que creo que puede quedar bien. ¿Un cuento de derviches, por ejemplo? ¿Y muy cortito, muy cortito? Le llamamos el derviche blanco. Y tiene una taberna. Igual tenemos que montar algún día la taberna del derviche blanco. Es una taberna donde solamente damos vino, ¿eh? Está montada. Lo que pasa es que el vino es el símbolo del amor. Solamente servimos amor allí, en esta taberna. Los derviches, muy brevemente, comenzaron en el 1250 con un hombre, Jalal al-Din Rumi. Es uno de los poetas místicos más increíbles de todos los tiempos. Él era alguien ortodoxo, él era un
imán, un sacerdote muy ortodoxo, tenía muchísimos seguidores y de repente, como dice Miguel, se encuentra con la mística, se cae del caballo como San Pablo y toda su visión cambia, se levanta diciendo no sé nada, tengo que aprenderlo todo. Y en un momento dado en el que él se siente totalmente roto y separado de Dios, él, en su cuarto pone las dos manos en sus hombros, mete la cabeza en el pecho y allí acurrucado le hace a Dios una pregunta, le dice ¿quién soy yo para ti? Y cuenta la leyenda que Dios le contestó con estas palabras, poco más o menos: tú eres una rosa de mi jardín, mi paraíso no estaría completo sin ti. Rumi en ese momento tiene que florecer, despliega las manos y empieza a dar vueltas. Y es el principio de los derviches giróvagos de Turquía, esa imagen que todos hemos visto en infinidad de ocasiones, porque los turoperadores de Turquía nos la están repitiendo. Bien, pues dicen que Jalaluddin Rumi estaba declamando estas poesías llenas de pasión cuando un extranjero pasó por donde se reunían ellos y, oyendo estas poesías, entró a la mezquita. Tan intensos eran esos versos, tan llenos de amor estaban, que el extranjero empezó a llorar y a llorar y a llorar y no pudo parar, incluso gritaba por lo que estaba escuchando. Cuando el maestro termina, el extranjero, con lágrimas en los ojos, le dice: pero maestro, ¿de dónde has sacado la inspiración para componer esos versos? Rumi lo miró a los ojos y le dijo: del mismo lugar donde tú has sacado tus lágrimas, del corazón. Un corazón puro es lo que quiere el amigo, el amante, el amado. ¿Te ha gustado? Espero que hayáis disfrutado esta tarde con nosotros. Os doy las gracias por compartir y no me llames el año que viene. Y ya sabéis, pillar la magia es facilito, solo hay que quererlo, ¿vale? Gracias a todos por haber estado. Gracias.